Doctor Ramón, bienvenido y qué bueno pues este espacio que lidera ustedes de Clínica Servir para nuestras familias que están acá conectadas a esta hora del día. Freddy, Sandra, buenas noches, ¿me están viendo? Sí, doctor, claro que sí. Bueno, sí, yo pues estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes, con las familias, y bueno, me gustaría pues aprender. Siempre recomendamos, Freddy y Sandra, que las familias tengan muy buena disposición, que tengan un cuadernito, un lapicero, que tomen notas, y pues bueno, arranquemos con tu conferencia. Que la idea sería pues unas mencionar aspectos generales, siquiera media hora, y tener un espacio como de conversar. Ese conversatorio, ojalá enfocado más que en casos particulares, en algunos aspectos que puedan servir para todas las familias, invitando a todos a preguntar, y como siempre decimos, no hay preguntas tontas. Las únicas que son tontas son las preguntas que no se hacen, y la pregunta de uno ayuda al otro. Entonces, Sandra, muchas gracias y estoy aquí atento para escucharte. Muy buenas noches, Freddy. Un cordial saludo para todas las familias que en este momento disponen de su valioso tiempo para acompañarnos. Y soy trabajadora social, egresada de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en salud familiar y tengo pues otro tipo de formaciones en pro de la salud mental de las personas. Hago parte del equipo del Servicio de Salud Mental y hoy les voy a hablar sobre dinámicas familiares. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, sí, la vemos. Sí, Sandra, la Sí se estamos está viendo. viendo, sí. Gracias. Bueno, hablar de dinámicas familiares es algo difícil y complejo, ¿cierto? Porque dinámicas familiares hay como flores hay en el mundo, ¿cierto? Hay diversas características y variedades de flores, de frutas, de plantas, y eso nos pasa también con las dinámicas familiares. Todas son diversas de acuerdo a la estructura familiar, pero también como a la historia de vida que tenemos como individuos, ¿cierto? Tenemos que tener claro y presente la importancia de la familia, ¿cierto? Porque la familia es como esa primera experiencia cognitiva que tenemos a partir del ser humano, ¿cierto? Es una sede natural, es nuestro primer encuentro de socializar en un grupo. Además, es un espacio donde aprendemos pautas de interacción y una gama de conductas que hoy, como adultos, las representamos a partir de qué, de eso que aprendimos en ese primer círculo, en ese primer espacio donde vivimos, que fue la familia. La socialización familiar hace referencia al conjunto de procesos relacionales que se producen en el sistema familiar, ¿cierto? Y de ahí es que nos transmiten todo el tema de valores, creencias y normas. Y que hoy, en la actualidad, ¿cierto? Vemos que muchas de las situaciones que debemos trabajar y fortalecer a nivel familiar es el establecimiento de límites, es el establecimiento de normas, en la comunicación que hace parte de la dinámica familiar. Entender la familia o la dinámica familiar, es importante entender que la familia se divide en tres subsistemas sumamente importantes, ¿cierto? Tenemos el subsistema conyugal, que es la pareja, ¿cierto? Son esos individuos que se dieron esa parte individual y que esperan complementarla y acomodarla mutuamente con esa persona con la que eligieron ser pareja, ¿cierto? En este subsistema es sumamente importante porque hay que aprender a ceder, ¿cierto? Porque estamos hablando de una relación de dos, no de uno. Y en este tipo de relaciones hay que ir renunciando, ¿cierto? A ciertas situaciones individuales que sabemos que en el nivel conyugal hay que trabajarlo de manera diferente, ¿cierto?
Tenemos otro subsistema que es el parental y es ese rol que tenemos ya las personas cuando tenemos hijos, cuando ya esa relación de dos personas tienen hijos, ya sea consanguíneos, ya sean adoptivos, pero que ya llegaron esos hijos a esa casa, ¿cierto? Y que ya empiezan de alguna manera esta pareja a tener unos roles parentales frente a estos hijos y que empiezan de alguna manera a equilibrar o a dividir este papel y este trabajo en equipo frente a cómo acompañar a los hijos, ¿cierto? Muchas veces vemos que quizás ese acompañamiento de los hijos está más cargado en una de las dos figuras paternas, ¿cierto? Muchas veces es en la mamá, ¿cierto? Y anteriormente, como yo les digo, les decía anteriormente, como hay dinámicas familiares, hoy también el contexto de las familias han cambiado mucho. Hace un par de décadas podíamos decir que en la figura parental de Norma era el papá, ¿cierto? Hoy eso ha venido cambiando y es importante tener como presente estos nuevos cambios que han surgido a nivel familiar. Otro escenario muy importante a nivel de las dinámicas familiares es el subsistema fraterno, ¿cierto? Que es ese de hermanos, esa relación de iguales, ¿cierto? Esa relación donde estamos a primer nivel y empezamos a negociar, a cooperar, a compartir, ¿cierto? Empezamos a tener esas primeras situaciones de frustración. Por eso es muy importante que en ese rol parental, ¿cierto? Logremos de alguna manera compartir con nuestros hijos de una manera igual, o sea, no tener como preferencias y lograr comprender que en algún momento, según la edad en donde ellos estén, van a tener la capacidad de empezar a negociar. Préstame el juguete, préstame los colores, no te los puedo prestar, ¿cierto? Entonces, ese subsistema fraternal es sumamente importante en la familia porque es donde estas personas, es decir, nuestros hijos, se preparan para una vida por fuera de la familia. Y esa vida por fuera de la familia la iniciamos en la guardería, la iniciamos en el colegio, luego en la universidad, luego en el ámbito laboral. Entonces, todo lo que aprendemos a nivel familiar en cada uno de estos subsistemas es lo que vamos a reflejar es por fuera. Entonces, por eso es sumamente importante tener presente esto. Cuando esta primera base conyugal empieza a tener dificultades, se van a reflejar en ese rol de papás y asimismo se van a reflejar, ¿cierto?, en esas relaciones fraternas que hay. Muchas veces, o ahorita es muy común que solamente tenemos un hijo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo socializa nuestro hijo con sus pares, ¿cierto? Ya sean con los primitos o ya sean en la guardería. ¿Cómo nosotros como papás entramos a mediar esas situaciones o esas dificultades que tienen nuestros hijos en estos entornos donde empieza a socializar con pares cuando son hijos únicos? Entonces, en toda la dinámica familiar y hablando de subsistemas, es sumamente importante el área conyugal y parental, ¿cierto? Esto va como en escala. Si lo de abajo no funciona, lo de arriba también se va como debilitando, ¿cierto? Como les mencionaba, la familia es ese grupo primario que se caracteriza porque sus miembros están unidos por vínculos sanguíneos, ¿cierto? Jurídicos o alianzas que podemos establecer de alguna otra manera, ¿cierto? Hoy estamos muy abiertos a tener otro tipo de relaciones abiertas, no solamente desde otro género sexual, sino del mismo género, pero eso hace de alguna manera que se encuentre un par de personas para realizar una familia como grupo primario, ¿cierto? Y se empiezan a crear relaciones de dependencia y de solidaridad. Ángela Quintero, que es una trabajadora social, es docente de varias universidades y ha trabajado mucho en el área de familia, menciona que la familia es el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas. Y es el primer agente transmisor de normas, valores y símbolos, ¿cierto? Sumamente importante. Como les mencionaba anteriormente,
este, este primer lugar donde nosotros cre- crecemos, nos incluimos y estamos ahí, es donde aprendemos, ¿cierto? Frente a todas estas necesidades individuales, el tema del afecto, el tema de la socialización, el manejo de las emociones y también cómo yo me adhiero o no, por ejemplo, a las normas, a los valores que pueden estar en el exterior. De acuerdo a cómo sean las características particulares de la dinámica familiar, aparecen los conflictos, los mecanismos para afrontarlos y las singularidades con las que cada uno de sus integrantes analiza e interactúa. Las dinámicas familiares son cambiantes, ¿cierto? Muchas veces, de acuerdo como al ciclo vital o a la evolución de la relación eh, conyugal, vemos algunos cambios en las dinámicas familiares, pero si estas dinámicas familiares siempre están basadas en el tema del conflicto, nuestros hijos van a crecer de alguna manera en un ambiente no muy favorable. ¿Para qué? Para el desarrollo también de sus emociones y esa capacidad que tiene de resolver sus situaciones por fuera. En el clima relacional se gestan las formas de vinculación, que son únicas para cada familia. De acuerdo con ellas, se generan las maneras de tomar decisiones, de construir estrategias para afrontar las situaciones adversas que se van presentando en la vida diaria. Entonces, esa familia y a partir de la dinámica familiar es que nosotros como seres humanos hoy tenemos la capacidad de poder tomar buenas decisiones, malas decisiones y cómo podemos afrontar o no situaciones que de pronto no son las que estamos esperando. ¿Cierto? Las dinámicas familiares son las situaciones sociales, biológicas y psicológicas presentes en una familia, las cuales están mediadas por normas, reglas, autoridades, afectividad para el crecimiento de cada individuo. En diversos talleres familias hemos hablado de eso, ¿cierto? Hemos hablado de la importancia de la norma, hemos hablado de la importancia de las reglas, que en la familia hay un nivel jerárquico, ¿cierto? Yo no soy un par con mi hijo, yo no soy un par con mi hija, pero también hemos hablado de la importancia de la validación emocional, ¿cierto? De reconocer, de permitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas crecer en un entorno seguro y contenedor donde puedan ser ellos mismos y que eso les va a permitir crecer como personas y poder estar preparados para exponerse, ¿cierto? Exponerse a dónde? En ese lugar por fuera de la familia, ¿cierto? Que muchas veces este espacio se vuelve tan seguro que cuando ya empezamos a hacer una exposición social, empezamos a tener algunas dificultades. Las prácticas y experiencias que se viven en las familias son determinadas por los roles de la autoridad, la comunicación, las normas y la utilización del tiempo libre, ¿cierto? Ese rol de papá, ese rol de mamá, cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? Ese rol de acompañar, ese rol de poder estar presente y no solamente de ver un papá o una mamá o un cuidador solamente como proveedor de situaciones materiales, ¿cierto? Comprender la autoridad, ¿cierto? Es importante entender lo que yo les mencionaba ahorita, que hay un nivel jerárquico a nivel familiar, ¿cierto? Y que ese nivel jerárquico lo encontramos en muchas otras estancias, en otros lugares, como en el colegio, ¿cierto? ¿Quién sería nuestra autoridad? Los docentes, en el trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando a nivel familiar, estas dinámicas no respetan estas autoridades, ¿cierto? O esta jerarquía, muchas veces es cuando nuestros hijos y nuestras hijas tienen dificultades por fuera, ¿cierto? Porque no hay de alguna manera como ese respeto frente a la autoridad del otro. Y de ahí sumamos la como difícil, de alguna manera, la dificultad que tenemos de adherencia a la norma, ¿cierto? Entonces, sumamente importante, familias, el rol, la autoridad, la comunicación, las normas y la utilización del tiempo libre. ¿Cómo estamos en familia? ¿Cómo estamos compartiendo el tiempo libre? Muchas veces no es las horas que yo tenga en una casa, sino la calidad de tiempo que yo puedo estar. Y ahí en la presentación hay dos imágenes muy representativas, ¿cierto? Está el niño pegado
¿cierto? De su Atari, está el papá en otro, ¿cierto? Haciendo otra cosa, la mamá como enojada, ¿cierto? Como venga, colabóreme en que esto es de todo, ¿cierto? Y en la otra imagen podemos ver una familia más colaboradora, ¿cierto? Que se pueden repartir las tareas y que a medida en que se puedan repartir las tareas, se pueden equilibrar tiempos para compartir en familia. Les voy a presentar este video, es muy bonito, ¿cierto? Y es como, la reflexión de este video es como preguntarnos cómo nos ven nuestros hijos, ¿cierto? Cómo nos ven nuestros hijos en ese rol de esposo, en ese rol de esposa, en ese rol de mamá, en ese rol de papá, en ese rol de cuidador. Porque muchas veces nosotros estamos como tan a la carrera en la vida cotidiana que a veces olvidamos cuál es ese mensaje o ese reflejo que tenemos hacia nuestros hijos. Entonces les voy a compartir este video, que es de la UNICEF y que está promoviendo a partir de este video que realmente se pueda tener mejor calidad de tiempo a nivel familiar. ¿Qué vas a ser de mayor? Descúbrelo en la fabulosa máquina del tiempo. Yo quiero ser peluquera, escalador de montaña, periodista de cine. Mamá. Papá. Yo no quiero ser papá. ¿Y qué querías? Quiero ser espía triatleta. ¿Y entonces? Me ha tocado esto. Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá? Papá, a ver. Mamá, me queda gigante. Bolso, que me faltan las gafas. ¡Qué chulo! ¿Cómo creéis que os ven vuestros hijos? ¿Cómo hacen mamá y papá cuando están en casa? Pues... ¿trabajan? Voy a hacer la siesta un rato que estoy muy cansado. Vamos, David, tengo mucha prisa. Prepara una pizza. Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad, luego, o sea, mañana. Mamá, es que siempre me dices mañana y es que al final nunca leemos. En serio, mañana te prometo que mañana lo hacemos. Mi padre siempre tiene papá. Mi padre trabaja muchísimo. Sí los echamos de menos. Les echamos un montón de menos. Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa. Me gustaría. No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso. Por eso algunas veces se ponen nerviosos y se enfadan. Esto de menos a mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y esto me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella. Ay, por favor. Nos ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil. Sí, es así. Tienes razón. Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir. Todo pum, pum, pum. Vives, trabajas, piensas, te preocupas, todo lo que haces es por ellos. Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes. Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad. A los jefes de mis padres les diría que ellos están muy ocupados cuidándonos porque no son pulpos, no tienen 8 manos. Yo al presidente del gobierno le diría, ¿por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos con nuestros padres? A ver si te gusta a ti hacer todo eso.
Tenemos que entender que ellos son nuestro futuro. Bueno, familias, quería compartirles ese video. Creo que ya se los había compartido hace poco en otra exposición, pero hoy era como eso, o sea, como que nos pensemos cómo nos ven nuestros hijos. Si bien hoy todas las demandas, ¿cierto? A nivel social, de satisfacer las necesidades, ¿cierto? Pagar un arriendo, el colegio, poder comprar el mercado, poder tener los pasajes para ir a trabajar. Hoy es qué calidad de tiempo les estamos dando hoy a nuestros hijos, ¿cierto? Cómo esa dinámica familiar que hoy tenemos presente en las familias se puede mejorar a través de qué? De mejorar la calidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, lograr comprender y lograr entender que a nivel familiar es esa base principal, es esa base que nos forman a nosotros como personas, como seres humanos, y que esa preparación que tenemos en casa nos va a permitir tener mejores habilidades sociales, le tenemos que apostar a eso, ¿cierto? Pero también es importante entender que dentro de las dinámicas familiares hay una estructura familiar, ¿cierto? Y que hace alusión a las relaciones legales y genéticas que existen entre los miembros de una familia que habitan en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Cuál sería esa estructura? Papá, mamá, una familia nuclear, una familia extensa, una familia ampliada, ¿cierto? Que ahorita es muy común que, por ejemplo, viva, uno viva con los abuelos, ¿cierto? Que uno viva con un primo, con una tía, sobre todo como por las situaciones socioeconómicas, ¿cierto? Y es importante comprender que la estructura familiar es dinámica y varía de acuerdo en el momento en que se encuentra la familia y su ciclo vital. Y dichas estructuras evolucionan y cambian en la medida en que cambia nuestra sociedad. No es lo mismo una dinámica familiar, ¿cierto? Con un bebé que con un adolescente o que con un adulto, ¿cierto? Entonces esa estructura familiar va cambiando de acuerdo a cómo vamos creciendo y cómo vamos evolucionando en ese ciclo vital, ¿cierto? Cada estructura familiar tiene una función familiar, ¿cierto? Que hace referencia a cómo la familia logra responder a las necesidades de sus miembros. Entonces, una cosa es la estructura, que es más como de las personas que conforman la familia, y otra cosa es la función familiar, ¿cierto? Y, por supuesto, que esta estructura dentro de otras familias es importante reconocer y permitir que a nivel de la función familiar, el crecimiento sano, ¿cierto? ¿Cómo podemos permitir el crecimiento sano a partir de la función familiar? ¿Cómo promovemos un clima de afecto y apoyo emocional, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un mejor manejo de las emociones. ¿Cómo estimulamos las capacidades, ¿cierto? Para que desarrollen sus habilidades y sus competencias a nivel físico y social. Y cómo también los apoyamos en tomar decisiones sobre la educación, ¿cierto? Sobre la socialización, sobre la escuela. Entonces, una cosa es la estructura y una cosa es la función, ¿cierto? La función va más como a esa labor que tenemos desde satisfacer no solamente esas necesidades económicas, sino también esas necesidades emocionales que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestros hijos, ¿cierto? Y en las dinámicas familiares existen múltiples factores, ¿cierto? Recordemos que es la unión de dos personas, pero estas dos personas tienen también su historia, ¿cierto? También tienen un papá, tienen una mamá, tienen unos abuelos, ¿cierto? Ir comprendiendo que esas dinámicas familiares también las podemos cambiar es sumamente importante. Entonces, existen múltiples factores que repercuten y determinan la configuración de cada familia.
Y no solamente por la cantidad de los integrantes, sino también por la situación económica de las funciones y actividades de cada integrante. La dinámica familiar de una madre soltera con varios hijos es diferente a un matrimonio bien constituido, ¿cierto? Y eso nosotros lo tenemos presente con nuestras familias. Nosotros tenemos presentes en cada proceso esa particularidad de cada familia, ¿cierto? De esa mamá que está sola, de ese papá que también estuvo solo, ¿cierto? Y de ahí es donde tratamos de trabajar de alguna manera cómo podemos acompañar mejor el proceso. Las dinámicas familiares, como les mencionaba, cambian constantemente, ¿cierto? Porque yo hoy puedo estar con una pareja y no estarlo. ¿Y eso qué hace? Que me cambia la dinámica. Yo hoy mi hijo mayor se va de mi casa, ¿cierto? Ya qué pasa, la dinámica familiar me cambia. Pero ¿qué es lo importante tener presente, familia? Lo que mencionábamos ahorita, el reconocimiento, la comunicación, ¿cierto? El tiempo de calidad y poder, independientemente de las edades de las personas que conforman esa familia, poder tener límites y normas establecidos para el respeto mutuo y la validación de cada uno de los individuos. Como les mencionaba ahorita, ¿cierto? Cada familia tiene un ciclo vital y cada ciclo vital tiene una especie de crisis, ¿cierto? Por los cambios, por el estrés, por la angustia que eso puede generar. Y de alguna manera, estas crisis que nos lleva a mejorar, ¿cierto? A ir de alguna manera mejorando la relación a nivel familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que las dinámicas familiares es una montaña rusa. Una cosa es una dinámica familiar con una mujer en gestación a tener a un recién nacido, ¿cierto? Que necesitamos estar pendientes, que sobre todo cuando tenemos un recién nacido no logramos ya dormir horas completas, que necesitamos la colaboración de nuestra pareja, ¿cierto? Para el cuidado. Entonces eso nos va moviendo un poquito la dinámica. Ya en la infancia y en la niñez, ¿cierto? Entonces ya empieza el colegio, la guardería, entonces ya esa cosita también, quién lo lleva a la guardería, quién lo recoge, quién le va a reforzar la lectura, quién le va a ayudar a hacer la letra A, ¿cierto? Eso nos va cambiando la dinámica familiar. La adolescencia, ese ciclo vital sí que nos cambia, ¿cierto? Las dinámicas familiares. Pero eso es sumamente importante, la comunicación y la asertividad dentro de la familia. ¿Por qué? Porque la edad de la adolescencia es una edad compleja y es sumamente importante, sobre todo para esos hogares, ¿cierto? Que cuentan aún con papá y mamá, que ellos puedan estar de acuerdo en el establecimiento de límites y normas frente a los adolescentes. Muchas veces nos pasa, ¿cierto? Que un papá dice una cosa y la mamá dice otra. Y es sumamente importante desde el recién nacido que esas situaciones no pasen. ¿Para qué? Precisamente para que cuando lleguen a esa adolescencia, a esa adultez, podamos entender que hay situaciones que no están bajo nuestro control y que de alguna manera las podemos manejar de manera diferente. Y ahí es donde vemos muchas veces en los casos familiares la baja tolerancia a la frustración de nuestros pacientes, ¿cierto? Porque las dinámicas familiares de alguna manera fomentaron, ¿cierto? Que le resolviéramos o estuviéramos siempre para nuestros hijos y no le permitiéramos desarrollar ciertas habilidades. ¿Y qué pasa? Que cuando ya están por fuera de casa, ¿cierto? Que ya no tienen ese acompañamiento de ese papá, de esa mamá o de esa cuidadora, se les viene el mundo encima. Entonces, sumamente importante de familias, esas dinámicas familiares y tener presente esos ciclos vitales para que, para fortalecer esas características personales, esas características o esas habilidades sociales que necesitamos por fuera de casa. El entorno familiar debe convertirse en un lugar donde el individuo pueda desarrollarse en plenitud, ¿cierto? Sin descuidar al resto de los miembros, respetando los diferentes roles, el uso de las palabras, ¿cierto? Es importante también que si yo sé que hoy tuve una situación o una dificultad, poder manejarlo y poder hacer una buena resolución de ese conflicto, ¿cierto? Cuando nuestro entorno familiar tiene una dinámica familiar
compleja, eso de alguna manera va a hacer que nuestro hijo o nuestra hija no crezca emocionalmente como debería de crecer. Entonces, sumamente importante ese rol conyugal, ese rol de pareja, cómo estamos, cómo nos vemos, cómo nos escuchamos, cómo resolvemos nuestras dificultades o nuestras diferencias, lo hacemos solos o lo hacemos delante de nuestros hijos, ¿cierto? Es sumamente importante, familias, poder como tener presente eso. Recuerden el video, cómo nos ven nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, si mi papá y mi mamá resuelven sus dificultades gritando, entonces obviamente cuando yo tengo una dificultad por fuera, también lo voy a hacer. Entonces, sumamente importante que podamos generar a nivel familiar un espacio protector. Y a nivel familiar, y dentro de las dinámicas familiares es sumamente lo importante los límites, pero ustedes muchas veces dicen o se preguntarán, pero ¿para qué sirven los límites, cierto? ¿Para qué? ¿Por qué nos hablan tanto de normas, límites, roles? Son sumamente importantes por lo que les acababa de mencionar, ¿cierto? Los límites tienen una función dentro de la dinámica familiar y es que es proteger, ¿cierto? Proteger de alguna manera el sistema, ¿cierto? A veces, y hay veces yo creo que lo hemos conocido, hijos que quieren mandar a los papás, ¿cierto? Ayudar a nuestros hijos a crear sus propios referentes y van adquiriendo pauta de lo que es y de lo que no es. Los límites nos sirven para marcar la diferencia entre los subsistemas. Su claridad es necesaria para el funcionamiento de la familia, ayudar a lograr la convivencia organizada y promover el sentido del respeto, ¿cierto? Cuando un hijo está haciendo una tarea, ¿cierto? Pero el otro hijo está con toda la música a todo el volumen y no hay cómo establecer un límite, ¿cierto? Vamos de alguna manera dañando nuestra convivencia. Entonces, por eso es importante los límites. Mientras estamos estudiando, no hay música en alto volumen. Mientras estamos comiendo, no va a haber uso de pantallas, ¿cierto? Porque es que los límites los empezamos a vivir en casa para después reflejarlos a nivel social. Los límites nos ayudan a desarrollar de forma progresiva la tolerancia a la frustración, familias, sumamente importante. Hoy queremos proteger tanto a nuestros hijos que se nos olvida que no los podemos estar acompañando siempre por fuera. Entonces, establecer límites, aprender a decir un no es sumamente importante. También los límites nos ayudan a generar, ¿cierto?, seguridad y protección y preparar a los hijos para la vida social que rige, ¿cierto? Que tiene restricciones, obligaciones, que tiene normas, que hay que respetar el semáforo, que hay que respetar la fila, que hay que, ¿cierto? Todas esas normas que muchas veces desde casa no las promovemos, pero por fuera se nos hace sumamente difíciles y eso nos empieza a generar otro tipo de dificultades a nivel social. Pero también hay unos tipos de límites. Todos los extremos familiares son malos, ¿cierto? Ser muy rígido es malo. Pero también ser muy flexible en los límites también es malo. Por eso es importante buscar un punto de equilibrio frente a los límites. Y esto se hace a nivel familiar. O sea, esto lo hace ese papá, eso lo hace esa mamá, esto lo hace esta pareja, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos límites difusos? No definen las reglas de interacción con precisión y caracteriza a las familias con miembros muy dependientes entre sí, ¿cierto? Familias aglutinadas, fácil de sobrepasar, no representa riesgo soltarlo, no son fuertes las consecuencias, no es coherente, no es claro. Entonces hoy estás castigado porque no hiciste la tarea, pero el castigo no está, ¿cierto? Entonces ahí de alguna manera estamos emitiendo un mensaje, ¿cierto? De unos límites que no son claros. Entonces, cuando yo no tengo una claridad en los límites, eso me puede generar muchas dificultades a nivel familiar. Cuando tengo estos límites rígidos, que cuáles son, que son esos que son muy difíciles de alterar, que se definen como esos miembros de las familias que son muy así, que no se permiten medio ser flexibles en las cosas con las que no se permite hablar, con los que no se permite dialogar. ¿Qué pasa? Se hace muy difícil sobrepasar,
¿cierto? Sobrepasar esos límites rígidos, y cuando eso pasa, nos anula totalmente la posibilidad de negociar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son unos límites contundentes, que no son amigables, y que cuando los sobrepasamos tenemos consecuencias muy graves. Por eso es sumamente importante que cuando nuestros hijos empiecen a crecer también lleguemos a ciertos acuerdos, ¿cierto? Si hoy no ayudas a mamá a organizar o a lavar la loza, ¿cierto? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cierto? Como que empecemos de alguna manera, a fortalecer a nuestros hijos en que cada acción tiene una consecuencia, ¿cierto? Porque muchas veces parece que ellos pueden tener muchas acciones y que no tienen consecuencias. Y es de alguna manera fundamental toda esta parte conductual en el acompañamiento, en el crecimiento de nuestros hijos. Cuando hay límites claros, estos son flexibles, ¿cierto? Facilitan una adaptación estable. ¿Y qué hace? Que es más complejo, ¿cierto? Sobrepasarlo, ¿por qué? Porque se puede dialogar, porque son claros, porque son amigables, ¿cierto? Y al sobrepasarlo se pueden generar de alguna manera lesiones, por así decirlo, pero lesiones de aprendizaje. Lo que yo ahorita les mencionaba, si hoy no cumples con esta tarea, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Acción, consecuencia. Y eso es una actividad conductual sumamente importante tanto en nuestro proceso de atención como a nivel familiar. ¿Qué pasa cuando las familias tienen dinámicas familiares no tan positivas, cierto? Cuando los cualificativos que describen las dinámicas familiares negativas o tóxicas son la frustración y sentirse atrapados. La excesiva rigidez, el control o el ejercicio autoritario de los miembros pueden privar de libertad de expresión, ¿cierto? O de acción de sus miembros, llegando a impedirles mostrar cuáles son sus necesidades. Cuando tenemos un ambiente, una dinámica familiar muy negativa, nos da miedo expresarnos, ¿cierto? Nos da miedo ser parte de esa familia, precisamente porque no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Y es importante pensarnos cómo estamos en estas dinámicas familiares. ¿Qué afecta o cuáles son esas situaciones negativas dentro de las dinámicas familiares? La falta de respeto del espacio de cada miembro. Aunque el núcleo familiar sirva para generar un clima de confianza en los individuos, su función es la de favorecer el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. En este sentido, la asunción de roles de forma obligatoria diferentes a los de cada miembro se siente identificada y puede generar estas dinámicas familiares negativas. Cuando yo de alguna manera no valido, ¿cierto? Ese rol de mi esposa o ese rol de mi esposo, cuando no le doy el respeto o el lugar que se merece frente a ese ejercicio de ese rol a nivel familiar. También nos puede pasar muchas veces con nuestros hijos cuando invalidamos a uno, ¿cierto? Y hacemos más reconocimiento a otro. Entonces, el respeto del espacio, del lugar que cada uno ocupa en la familia. Dejadez o sobreprotección, ¿cierto? Al mismo nivel, estos dos comportamientos inciden en el desarrollo individual de cada persona. Si bien la sobreprotección puede tener origen en el instinto, puede derivar manipulación y control de los individuos del grupo, impidiendo valerse por sí mismas. Cuando yo ahorita les decía, a veces sobreprotegemos tanto a nuestros hijos, ¿cierto? Los tenemos como en una esferita de cristal, que cuando nuestros hijos empiezan a exponerse en otros lugares, se les hace un poco difícil por ese tema de la sobreprotección, ¿cierto? Y también otra de las características negativas de las dinámicas familiares es el miedo a enfrentar los conflictos, ligando a los problemas de la comunicación, ¿cierto? Muchas veces, para no generar como más problemas, callamos, ¿cierto? Y es sumamente eh, esencial en las familias poder fortalecer la comunicación, ¿cierto? Cuando hay una muy buena comunicación, hay validación de emociones, hay respeto, ¿cierto? Cuando hay una buena comunicación, hay un buen ejercicio de los límites, un buen cumplimiento de las normas, ¿cierto? Porque cuando hablamos a los gritos, ¿cierto? O utilizamos lenguaje irrespetuoso, créame que difícilmente nuestros hijos van a expresar lo que están sintiendo.
Dinámicas familiares habituales, ¿cierto? Que lo hacemos de manera inconsciente y que eso afecta de alguna manera los vínculos familiares y al afectarse los vínculos familiares, esa dinámica se ve afectada. Y uno de esos hábitos que se ven muchos en las familias es la triangulación, ¿cierto? ¿Qué es la triangulación? Cuando yo utilizo a mi hijo, ¿cierto? Entre papá y mamá. Y esto pasa mucho, ¿cierto? Cuando hay familias separadas o cuando hay padres separados, ponemos como a los hijos, ¿cierto? Como a mediar la situación. Dígale a su mamá esto, dígale a su papá que mande la plata, dígale a su mamá que hay que hacer esta cosa, ¿cierto? Triangulamos, ¿cierto? Involucramos a nuestros hijos en esa relación que no debería, ¿cierto? Por eso somos unos papás y somos unas personas adultas y que la idea es que eh, de alguna manera podamos resolver las dificultades sin tener que involucrar a nuestros hijos y sobre todo como para esas situaciones que son bastante incómodas para los muchachos. Otra de las situaciones habituales que vemos a nivel familiar es la parentificación, ¿cierto? Nos posicionamos en una esfera superior a lo que nos corresponde. Y esto es cuando muchas veces, ¿cierto? Nos convertimos en padres de nuestros propios padres, ¿cierto? O sea, no dejamos que de alguna manera el rol fluya, ¿cierto? Entonces yo ya quiero ser el papá de mi papá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un vacío a nivel superior, ¿cierto? O yo voy a actuar como mi mamá frente a mi mamá, ¿cierto? Precisamente por eso, y eso muchas veces nos pasa, que es que muchas veces las niñas nos dicen, es que mi mamá muchas veces no respeta ciertas cosas y me toca a mí decirle a mi mamá, es que hay que hacer esto así, ¿cierto? Entonces vamos cambiando como esos roles. Otra de las situaciones que también afectan la dinámica familiar es cargar con la responsabilidad del otro, ¿cierto? Porque tiene un sentimiento inconstante de que el otro no es suficientemente fuerte o no tuvo la oportunidad de hacer algo, ¿cierto? Y en realidad es la conciencia del sistema que no quiere tareas sin acabar. Entonces, de alguna manera, y esto pasa con algunos de los hijos, ¿cierto? Venga, como usted es el más juicioso, haga esto. Como usted es el más responsable, vaya, lleve las llaves, ¿cierto? Entonces empezamos a cargar de alguna manera a alguno de las personas a nivel familiar, supuestamente por la eficiencia que tiene, pero esto lo llevamos a qué? A sobrecargar, porque no es una función tampoco de él o de ella estar llevando como la responsabilidad de muchas situaciones a nivel familiar. Por eso es sumamente importante repartir las tareas a nivel del hogar y que sean equitativas, ¿cierto? No solamente para unos, sino también para todos, teniendo en cuenta que el ciclo vital, ¿cierto? A un niño de 3 años, 4 años, ¿cierto? Lo pongo a recoger los juguetes, yo no lo voy a poner pues como a hacer labores más grandes, pero a medida en que van creciendo, sí los puedo asignar tareas, ¿cierto? De más responsabilidad, pero que sean equitativas, ¿cierto? También otra de las situaciones es la doble visión, una imagen que sobrepone a la otra. Por ejemplo, podemos descargar en nuestra pareja, ¿cierto? Todo lo que vivimos con nuestro papá o con nuestra mamá, ¿cierto? Estamos siempre como comparando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos viendo en nuestra pareja ese papá o esa mamá con la que no pude tener ciertas situaciones. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa, familias? Cuando tenemos unas dificultades a nivel familiar y no logramos sentirnos, o ese papá o esa mamá no nos logró acompañar de una mejor manera y quedaron muchos vacíos, casi siempre muchas de las personas buscan una pareja parecida al papá o parecida a la mamá, ¿cierto? Tratando de qué, como de suplir como ese vacío que tiene frente a esa figura que es sumamente importante. Otras de las situaciones que afectan es las polaridades, ¿cierto? Que son dos fuerzas opuestas y que internamente intentan conciliar sin éxito, ¿cierto? Son energías opuestas que atraen o se excluyen naturalmente y muchas veces se va con el papá y con la mamá. Entonces, lo que diga el uno, lo que diga el otro,
¿cierto? Por eso es sumamente importante, familias, que a nivel conyugal se puedan tener claras las normas, se pueda tener clara como todas esas situaciones que va a favorecer la convivencia. Estos son como los factores importantes, ¿cierto?, de la familia, que es la comunicación, los roles, las normas, los límites, el uso del tiempo libre, la autoridad y la afectividad. Cuando uno de estos empiezan a fallar, se empieza de alguna manera a dañar el equilibrio dentro de la dinámica familiar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si alguna de estas dimensiones, que es sumamente importante, no está bien, vamos a generar un desequilibrio. Por eso es, de alguna manera, ver y visualizar cómo estamos a nivel familiar, cómo está la comunicación, cómo está ese tema de los roles, cómo está ese tema del uso del tiempo libre, ¿cierto? Cómo están los límites, si son difusos, o es que son muy estricta con mi hija ya tiene 18 años y todavía no la dejo salir, ¿cierto? No expreso afecto. Eso también es una de las características sumamente importantes que vemos en algunos de nuestros chicos y es como esa falta de afecto por parte del papá y la mamá. Y no es que no los queramos, ¿cierto? Es solamente que no sabemos, ¿cierto? O no conocemos cómo de alguna manera podemos expresar amor, ¿cierto? Sin tener que invalidar estas otras dinámicas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si somos demasiado afectuosos con nuestros hijos, entonces nuestros hijos no nos van a ver, ¿cierto? Como esa figura de autoridad o no nos van a respetar. No, todo en el punto de equilibrio es sumamente necesario e importante para el desarrollo emocional de nuestros hijos. Otras dinámicas que promueven que de alguna manera se tengan dificultades a nivel familiar, ¿cierto? Y ahorita hablando más como dentro de los procesos que cada uno podemos tener, es la negación al diagnóstico, ¿cierto? Cuanta más información se tenga en la enfermedad, más se entiende. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay negación. Y ahorita, afortunadamente, ya hablamos más de salud mental y hablamos de todas las dificultades. Antes no lo hacíamos, pero cuando tenemos esa negación del diagnóstico, se nos dificulta acompañar. Y cuando se nos dificulta acompañar, ¿cierto? Recuerde que la familia es un sistema y cuando una sola de ellas se ve afectada por alguna otra situación, toda la familia se ve afectada, ¿cierto? Por eso hoy ustedes que han estado en el proceso saben y son totalmente testigos de eso. Con una sola situación que se presente en uno de los miembros de la familia, afecta a toda la familia, ¿cierto? También una de las otras dinámicas que son muy negativas es la poca comprensión del diagnóstico, ¿cierto? Sin respuestas a muchas preguntas sobre la enfermedad, qué es, a qué se debe, síntomas, pronósticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Que nos hagamos un imaginario de algo que realmente no existe. ¿Qué pasa muchas veces cuando hay negación o poca información del diagnóstico? Algo muy importante, creemos que el tema, por ejemplo, de la medicación no es importante, cuando sí lo es. ¿Qué pasa también cuando no tenemos en cuenta como esas alertas o esos signos de alarma frente al diagnóstico, ¿cierto? Es que yo veo que está más triste, yo veo que está más irritable, pero es que entonces se está haciendo, entonces no se está haciendo. Entonces, ¿cómo también de alguna manera a nivel familiar podemos promover que estas situaciones puedan ser validadas de manera diferente? Y otras de las situaciones que promueven, ¿cierto? De alguna manera síntomas negativos en en las dinámicas familiares es el no seguimiento de las instrucciones que brindamos nosotros los profesionales, como la no adherencia al tratamiento farmacológico, pocos hábitos saludables, poca validación emocional, no continuar con el tratamiento. Entonces, cuando yo veo a mi hijo súper bien, ya no necesita medicación, ya no necesita tratamiento, y eso es totalmente falso, ¿cierto? Por eso es muy, muy importante, familias, que nos permitan acompañarlos en el proceso, que ustedes no están solos y que hoy con esta información que ustedes tienen, se puedan pensarse cómo estamos
en familia, ¿cierto? ¿Cómo estamos hoy validando a cada uno de los integrantes? ¿Cómo se siente cada uno de nuestros hijos por esta situación que hoy está pasando? ¿Cómo se siente papá? ¿Cómo se siente mamá? ¿Cómo es esa empatía a nivel familiar que de alguna manera nos va a permitir tener una mejor dinámica? Y si tenemos una mejor dinámica, se mejoran los vínculos afectivos. Y si se mejoran los vínculos afectivos, hay más seguridad de expresar emociones, hay más seguridad de poder tomar decisiones, hay mayor seguridad de poder afrontar situaciones. Entonces, mire que todo esto es una escalita. Y no tiene sentido sanar a un individuo para devolverlo a las condiciones de vida que lo enferman, ¿cierto? ¿Cómo hemos de alguna manera reaprendido o cómo hemos logrado modificar a nivel familiar ciertas situaciones que sabemos que no van a ser favorables para nuestro hijo o para nuestra hija? ¿Cierto? ¿Cómo de alguna manera logramos de alguna manera ser más asertivos? ¿Cómo logramos validar un poco más? ¿Para qué? Para que esas situaciones que muchas veces son de origen familiar sean más llevaderas. Entonces, lo que yo ahorita les decía, pensémonos cómo nos ven nuestros hijos en el rol que hoy tenemos a nivel familiar y cómo de alguna manera dentro del proceso hemos logrado reaprender, porque eso es un proceso de reaprender. Todos los días tenemos que reaprender y reaprender, porque las dinámicas son cambiantes y porque las familias son cambiantes y porque las dinámicas sociales son cambiantes. Entonces, debemos estar como abiertos, ¿cierto? A no negarnos como a la posibilidad de poder, de alguna manera, mejorar nuestras condiciones familiares. Bueno, familia, la bibliografía, esto era lo que les tenía para compartir el día de hoy. Bueno, a nuestra trabajadora social Sandra Milena Gómez Osorio, magíster en salud familiar, un agradecimiento muy especial. Bueno, tenemos escasamente 8 o 7 minutos Y se me fue la para la mano. interlocución, la interlocución de las familias. Realmente un tema muy importante, muy amplio, muy extenso y más pues en el sentido de ese trabajo que realizamos desde Servir con nuestras familias. Bueno, en este momento pues no tenemos todavía así como preguntas en el chat. Quisiéramos, doctor Ramón Eduardo Lopera, que usted pues vaya realizando como las conclusiones de este tema tan importante que Sandra nos ha traído el día de hoy, como son las dinámicas familiares. Freddy, yo veo por allá una mano levantada. Es la mía, doctor, es la mano mía que ya la voy a cancelar, listo. No, pues como a manera de conclusión, pues Sandra nos ha hablado de que las dinámicas familiares definitivamente son a veces difíciles, complejas. Nos ha invitado a tener presente, considerar que en una familia hay un subsistema fraterno, un parental, conyugal. Lo importante que tiene que ver con tener claros los límites, las normas, la expresión de los afectos. Y entonces, pues también esto repercute definitivamente en todo lo que tiene que ver con los procesos de tratamiento, porque sí, desde nuestra experiencia hemos observado que, que cuando se afecta a una persona dentro del grupo familiar, se afectan el resto. O muchas veces una persona es la manifestación de una dinámica familiar inestable. Entonces, no, yo creo que ya podemos ir cerrando, Freddy. Muchas gracias y a todas las familias, a Sandra, muchas gracias, a ti, Freddy, y a todas las personas que nos han acompañado hoy. Muchas gracias y invitarlos a que estén en comunicación permanente con los equipos psicosociales, psicología, trabajo social, psiquiatría, terapia ocupacional, para resolver todas las dudas en torno a la estabilidad de cada uno de sus seres queridos que está con nosotros. Muchas gracias y feliz noche para todos.